Muy buena tarde a nuestros estudiantes de hidráulica. Ok, vamos a seguir estudiando el tema de bombas, por favor. Le ruego que revise su manual de clase. Bueno, en la última clase nos habíamos quedado hablando un poquito de los calibres de cable AWF según recomendaciones de Siemens para 440 o 220 voltios, ¿sí? Y aquí digamos las potencias y el calibre de alambre. Vea una cosa, según Siemens, por ejemplo, estamos hablando aquí de motorcitos, la potencia del motor desde medio HP, 3/4, usual, por ejemplo, las pequeñas bombitas para lo que es el uso en casa, donde estoy llenando un tanque elevado, desde un tanque enterrado, por ejemplo, 0.5, 0.75. Por ejemplo, si utilizamos esas bombitas horizontales que usted vio en el video anterior de bombas, donde se desarma una de estas, por ejemplo, bombitas de Rotoplas, ¿sí? Tenemos desde un caballo, 1.5, y de ahí nos vamos 2, 3, 5, no hay de 4 HP, no hay de 6, nos vamos a 7.5, de ahí nos vamos a 10, 15, no hay 16, 17, 18, de 15 me voy a 20. O sea que al hacer el cálculo, por ejemplo, del equipo de bombeo, si me resultara, en algún momento un equipo de 17 HP, yo tendría que instalar el comercial superior más cercano, que sería de 20. Que podamos encontrar uno de 17, ese sí sería un poquito extraño, ¿sí? O por ejemplo, que me dé un cálculo de 22, voy a instalar 25, ¿sí? Ven, aquí nos vamos de 5 en 5, 10, 15, 20, 25, 30, y aquí me voy de 10 en 10, 40, 50, 60, y aquí ya no de 10 en 10, de 60 me voy a 75, 25 más 100, 25 más 125, 150, 200 y 250. Bueno, estos ya son equipos muy grandes, es un monstruo de equipo, por decirlo de esa manera. Veamos una cosa. Según las recomendaciones de Siemens, entonces, tenemos esa situación. Bueno, algunas fórmulas aquí para trabajar con estos problemas, ¿sí? Potencia, gravedad, densidad por altura por caudal. Recuerda, esto lo manejamos en clase. Caudal como corriente, voltaje, altura, ¿sí? Densidad, ahora aquí de fluido para agua, y gravedad. Una forma sería 9.81 por 1000, ¿sí? 1000 kilogramos por metro cúbico la densidad del agua, y la gravedad 9.81 metro sobre segundo, ¿sí? Pongámoslo aquí un poco más grande para que usted lo vea. Altura y caudal. Otro podría ser, multipliquemos entonces esto por 1000, me quedaría 9810 altura por caudal, y la potencia está en watts. Divida entre 1000, 9.81 altura por caudal, tengo esto en kilowatts. Ahora, aquí por ejemplo, vea que en algún momento pues estoy compensando esto, digamos, con otra constante, por decirlo así, ¿sí? Vea que, por ejemplo, se recuerda que aquí voy a pasar de kilovatios a caballos de vapor, por ejemplo. Tengo esto, mire. Aquí me falta HP, ¿sí? O sea, de kilowatts a HP tengo que dividir entre punto 7957. Bueno, juguemos ahora con esto. Bueno, perdón, ahora pasemos a HP. Cuidado con esto. 9.81 altura en metro, caudal metro cúbico sobre segundo, no metro cuadrado, metro cúbico sobre segundo, dividido entre punto 7457, para pasar de kilovatios a HP. Y el factor de eficiencia, ¿sí? Muy bien, algunas conversiones a recordar. Un metro cúbico 1000 litros y 3.28 litros un galón. ¿Ok?
Tenemos entonces esto de acá. Salgamos de esta diapositiva. Veamos esta de aquí. Recordemos un HP, un horsepower, igual a 745.7 vatios, un litro segundo, ¿sí? Tenemos aquí este otro, por ejemplo, para pasar a otra medida de caudal, y un pie, .3048 metros, ¿sí? Muy bien, entonces ahora con esto, eficiencia del equipo de bombeo, porcentaje que entrega el equipo de la energía eléctrica tomada. Si es .60, quiere decir que de lo que toma de electricidad, 60% se convierte en energía de extra en el agua que estoy bombeando. Rango normal de 60 a 65%. Podemos estar por 60. 70-75% de un equipo muy eficiente. Y el problema ahí es el alto costo. Muy bien, si jugamos con esto, vea, aquí tenemos otras equivalencias, ¿sí? Miren, en base a esto, 13.155.01355.2406, altura en metro, y puedo variar, por ejemplo, el caudal metro cúbico sobre segundo, perdón, esto aquí está mal, metro cúbico sobre segundo, litros sobre segundo. Esto dejémoslo por algún momento aparte, ¿sí? Veamos un pequeño ejemplo. Suponga usted que voy a llevar 25 litros sobre segundo, es mi caudal, 25 litros sobre segundo, desde una cota de 1250 metros sobre el nivel del mar, metro sobre el nivel del mar, hasta 1320 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Mire, la diferencia es 1370 menos 1250, tengo 70 metros y en una longitud de 380 metros. Diferencia de cotas, dije, 70 metros. Longitud de tubería 380 metros y caudal 25 litros sobre segundo. Muy bien, por ejemplo me voy a quedar con esta fórmula de acá, ¿sí? Caudal en litros sobre segundo. ¿Cuánto dijimos que nos da el problema? Voy a trabajar con 25 litros sobre segundo. Esta altura voy a trabajarla aquí 70 metros y una eficiencia del 65%. Bueno, juguemos un poquito con el criterio de velocidad para ver opciones con esto. ¿Se recuerda? De la ecuación de continuidad y caudal, que área por velocidad igual a caudal. Muy bien. En este caso velocidad, y aquí voy a trabajar con el área con diámetro al cuadrado por pi sobre 4. Y por eso estos valores de acá, o este valor de esta constante de 1.974 que hemos trabajado en clase, ¿sí? Velocidad igual a 1.974, caudal litro segundo sobre diámetro en pulgada al cuadrado. Juego con un rango de velocidades, velocidad mínima 0.6 metros segundo, máxima 3 metros sobre segundo, según criterio de fórmula de par. Si tengo este rango, yo voy a tomar para este problema una velocidad cercano al valor medio de esto. 3.6 sobre 2, 1.8, bueno, voy a tomar 1.5. Si tomara este 1.5 metros sobre segundo, ojo, como velocidad de diseño, aquí, divido, veo que aquí tengo el caudal, ¿sí? Este va a pasar a dividir el diámetro para acá y saco raíz, mire usted, 1.974 por 25 litros sobre segundo sobre velocidad de diseño de 1.5, diámetro me da 5.746, aprox, medida comercial, diámetro de 6 pulgadas por el criterio de velocidad. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bien, entonces, voy del punto A al punto B, ¿sí? En este caso, vea una cuestión importante. Esta es la diferencia
ni cotas. Pero además de esto, tengo que agregar la pérdida por fricción. Si para la potencia del equipo de bombeo solo coloco la diferencia de cotas, el agua no va a llegar. ¿Por qué? Porque no eché en cuenta la pérdida por fricción. Tengo que darle un poco más para compensar esa pérdida por fricción y la línea piezométrica me llegue al punto que yo quiero llegar. Aquí voy a tener que trabajar con un diámetro de 6 pulgadas para esta pérdida de carga. Si trabajo con hierro galvanizado, voy a tomar un valor de C igual a 100, pensando en mi ecuación de Hazen-Williams. O sea, aquí lo tengo sencillo. Tengo Hazen-Williams, no tengo todavía Darcy-Weisbach. Veamos qué puede pasar acá. Calculemos la pérdida de carga. Según la ecuación de Hazen-Williams, un poquito más grande para que lo podamos ver. ¿Se recuerda? 1743.811 por la longitud del problema, 380 metros. Dato de bombeo de caudal, 25 litros sobre segundo, a la 1.85 litros segundo. Hierro galvanizado, un valor de 110 a la 1.85, y el diámetro que voy a trabajar, 6 pulgadas de hierro galvanizado. Eso es caro, no es barato. Y otra cosa, el transporte de estos tubos de 6 pulgadas, considérenlo, porque al final esos tubos pues pesan bastante, ¿sí? Esto un poco difícil que lo puedan mover entre dos personas, ¿sí? Si con tubos, digamos, de 2 o 3 pulgadas ya tengo un poco de problema con 2 personas, hay que pensar bien esto. Muy bien, al trabajar la fórmula me da 5.94 metros, ¿sí? Pérdida de fricción, 5.94. Un criterio acá, en tubería de bombeo y conducción por accesorios, ¿sí? Accesorios como las juntas o las uniones entre tubo y tubo, un criterio, no es el único, hay más. Tome un 10% de la diferencia de cotas. Si entre la cota de salida, la cota de llegada, la diferencia de cotas es 70, tome un 10% y le da 7 metros. Muy bien, entonces la altura total, la diferencia de cotas, 70 metros, más la pérdida por fricción, 6.92, más la pérdida por accesorios, que es 7, le da 83.92. Con esto entonces me voy a la fórmula que estábamos hablando hace unos instantes. Si vemos la fórmula, ok, 0.013155 por estos 83.92 metros, caudal 25 litros sobre segundo, 65% de eficiencia, me da 42.46 HP. Medida comercial más cercana, 50 HP. Es mejor que esté un poco sobrado, ¿sí? Entonces vea, aquí ya el esquema del problema. Mire cómo nos va a quedar en este caso. La diferencia de cotas, 1320 menos 1250 me da 70 metros, más la altura por fricción, que dijimos que es igual a 6.94, y tengo que agregar, no lo coloqué aquí en el diagrama, la pérdida por accesorios. 7. Dijimos que esas eran las juntas de tubería. Muy bien, entonces tengo que bombear hasta acá para que el agua pueda llegar. Con diámetro de 6, muy bien, 25 litros sobre segundo, caudal, longitud 380 metros. En algún momento pues podríamos jugar con otros diámetros, miren. Otras opciones. Tubo de 9 pulgadas, bueno, no es muy frecuente, pero sí tubo de 6, tubo de 8.
Por ejemplo, que revisáramos algunos de estos. Mire usted, se recuerda que si evaluara yo el diámetro de la ecuación de continuidad y caudal con sistema híbrido de medidas, metro sobre segundo, pulgada, litro segundo, encuentro el diámetro. Coloque aquí velocidad mínima y velocidad máxima. Por ejemplo, raíz de 1.974, ¿sí?, por el caudal que sé que es 25, ¿sí? Vamos a dividir entre la velocidad mínima de 0.6 metros sobre segundo y la velocidad máxima de 3. Aquí 9.069, 8 pulgadas. ¿Sí? Cuando la velocidad es mínima, ojo, recuerda esto, pregunta de examen, cuando la velocidad es mínima, el diámetro es máximo. Y cuando la velocidad es máxima, el diámetro es mínimo. Me da con velocidad mínima un diámetro máximo de 8 pulgadas. Con velocidad máxima de 3 pulgadas, ¿sí?, diámetro mínimo 4 pulgadas. Recuerdes ese punto 6 y 3 como criterios de velocidad de Infom UNEPAR. Bueno, evaluemos por ejemplo pérdida por fricción con algunas medidas de tubería. Evalúe la pérdida de fricción con 4 pulgadas. Quitemos el cursor de acá. Si lo evalúo con 4 pulgadas, mire, tiene aquí la ecuación de Hazen-Williams. Vea, en las tres ecuaciones la constante, el caudal es el mismo, a la 1.85, y el C de hierro galvanizado a la 1.85 es de 110. ¿Qué va a cambiar a la 4.87? El diámetro de tubo. Tengo de 4, de 6 y de 8. Vea que con tubo de 4, pérdida por fricción es 50 metros. ¿Sí? Tubo de 6, el que trabajamos, 6.92 metros. Y tubo de 8, 1.71 metros. Vea, estos están relativamente bastante cercanos en función del número 70. Este es bastante considerable. Por ejemplo, 50 sobre 70, que es la diferencia de cotas. Estamos hablando ahí de 120 metros, más lo que son la pérdida por accesorios de 7 metros, 127 metros. Posiblemente se me duplica la potencia del equipo de bombeo, ¿sí? Vamos a ver qué puede pasar con esto. Mire, aquí calculamos lo que sería las pérdidas de carga, ¿sí? Con 4 dijimos que es diferencia de cotas, más estos 50, más el 10% de la diferencia de cotas, 10% de cota A menos cota B menos cota A, perdón, que es 7 metros, 127 metros. Con tubo de 6, 83.92 metros. Con tubo de 8, 78.71 metros. O sea que si se da cuenta, pues ahí estamos evaluando esa situación. Muy bien. Mire lo que pasa si coloco cada una de estas alturas. Para tubo de 4 se recuerda 127 metros, para tubo de 8, perdón usted, en algún momento tenemos un pequeño problemita acá, para tubo de 6, disculpe, 50 HP, y para tubo de 8, 40 HP. Vea, hay que ver cuánto nos cuesta cada uno de estos equipos de bombeo, ¿sí? Veamos entonces, si coloco tubo de 4, bueno, veamos una cosa importante. En estas ecuaciones factor común, la constante, ¿sí?, el caudal, 25 litros sobre segundos, y la eficiencia del 65%, o sea, punto 65. ¿Qué es lo que cambia? Lo que es la altura de bombeo, diferencia de cota, más pérdida por fricción, más pérdida por accesorios, ¿sí? 127 es para un diámetro de 4, 83.92 para el diámetro de 6, 78.71 para el tubo de 8. Muy bien.
Si instalo un tubo de 4, necesito un equipo de 60 HP. Con tubo de 6, un equipo de 50 HP. Y con tubo de 8, 40 HP. Muy bien. Vamos viendo entonces que sí tengo 10 caballos de diferencia. 380 metros de longitud de tubería. Tubo de 20 pies, 6.09 metros por tubo, 63 tubos, ¿sí? Recuerda esto, 20 pies, 6.09 metros como longitud estándar de tubo. Detalle importante, esos 20 pies como longitud estándar, ya lo hemos dicho, también es un estándar para longitud de varilla de construcción, longitud para tubo negro, longitud para llantilla, para perfil cuadrado, para angular, lo que usted quiera. Veamos una cosa acá. Aquí tengo precio. Por ejemplo, para diámetro de 4, 1150 quetzales por tubo de hierro galvanizado. Tubo de 6, 2300 quetzales por tubo. Tubo de 8, 3500 quetzales por tubo. Mire, ya hay una diferencia de precios. Muy bien. Empecemos y tratemos de llegar, por ejemplo, hasta la integración del capital, de lo que implica hacer este tipo de instalación. Por ejemplo, tengo aquí tubo de 4, tubo de 6, tubo de 8. Ya sé que con tubo de 4 necesito 60 HP de equipo de bombeo, con tubo de 6, 50 HP, y con tubo de 8, 40 HP. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es el capital de la tubería? Pues por ejemplo acá, necesito que me multiplique 63 por 1150. Si quiere, saque su calculadora, por favor. Vamos a ver acá. Si multiplicáramos 63 por 1150, estamos hablando de 72.450. Eso me cuesta la tubería de 4. 63 multiplíquelo por 2300, le dan 144.900. Muy bien. 63 por 2300, 144.900. 63 tubos por 3.500, 2.250 quetzales con los 63 tubos de 8. Ojo, no estoy echando en cuenta todavía las juntas y toda esa situación, es por comparación. Bueno, aquí tengo algunos valores. ¿Cuánto me cuesta un equipo de 60 HP? Yo le puse 400.000 quetzales, falta un cero acá, por favor. De 50 HP, 320.000. De 40 HP, le puse 280.000. Muy bien, entonces para esto voy a integrar el capital. Por favor, 400.000 más 72.450, 472.450. La suma de estos dos es lo que tengo que invertir por la compra de tubo más bomba. Veamos el siguiente. 144.900 del costo de tubería más 3.200 del costo del equipo de bombeo. Me da 464.900 quetzales. ¿Sí? El siguiente. 220.500 de costo de tubería más 280.000 del equipo de bombeo me da 500.050. ¿Sí? Perdón, 500.500, perdón, no es 50, 500.000, 500.000, cabal me da este valor.
Si nos damos cuenta, si tuviera el dinero de contado, es un poco raro porque después tengo que calcular amortizaciones y a la amortización tengo que agregarle, si es amortización mensual tendría que agregarle cuánto me cuesta la electricidad por mes, entonces ya voy viendo cuánto es que hay que desembolsar por mes. Pero para empezar acá veamos aquí una simple comparación. El capital total es el valor de este equipo hoy. Si tengo todo el dinero, me voy a comprar la tubería y me voy a comprar la bomba. A simple vista usted se da cuenta que la opción más económica es la intermedia. ¿Mire? Lo mejor sería un tubo de 6 pulgadas con un equipo de 50 HP. Costo 464.900. ¿Sí? Si coloco un diámetro muy pequeñito, de 4, estoy cerca de la velocidad mínima, perdón, sería la velocidad máxima, disculpen. Recuérdese, cuando la velocidad es máxima, el diámetro es mínimo. Coloco el mínimo diámetro de 4 pulgadas. ¿Qué pasa? Tengo que colocar más potencia de equipo de bombeo. ¿Por qué? Se incrementa la pérdida por fricción, como usted lo vio en una página anterior. ¿Sí? Veamos que en vez de 464 tengo 472.450. ¿Sí? Implica que es un poquito más caro, ¿sí? Lo que me ahorré en tubo, lo tengo que colocar en equipo de bombeo. Por otro lado, voy a trabajar con la menor pérdida por fricción. Coloco el mayor diámetro posible, ¿sí? Lo que coloqué de más de dinero en tubería, mire, 220.500 de tubería, el mayor de estos tres, me lo voy a ahorrar en un equipo de bombeo de 40 HP, que me cuesta en este caso 280.000. Sin embargo, al hacer la suma veo que es la opción más cara. Generalmente, no siempre, pero la tendencia es que cuando hago este tipo de problema, generalmente lo más económico es lo intermedio, ¿sí? Trate de no estar ni en el diámetro mínimo ni en el diámetro máximo. Trate de buscar una medida de diámetro que me dé una potencia intermedia para tratar de optimizar el capital que voy a invertir. Entonces, por hoy dejaríamos la clase acá. Próxima clase tendríamos que revisar un poco algunas cuestiones de amortización de capital y esas cosas. Muy bien, le deseo una buena tarde y que usted esté muy bien.